un panorama también de dónde se desarrollaron los hechos históricos, eh, para que usted más o menos pueda tener una idea. Y cuando vaya a un atlas bíblico, usted también lo maneja, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, eh, tiene su Biblia a su mano, ¿verdad? Si tiene Biblia a su disposición, sería lindo también porque para que no me crea todo lo que digo, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a repasar, eh, vamos a repasar. A ver cómo es esto. Eh, Tengo que darle en New Share, ¿verdad? Después ahí, a ver, vamos por partes. A ver, ¿se acuerdan de los 8 periodos? A ver, ¿quién dice el primero? Patriarcas. Por ahí, caliente, caliente. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, la historia es universal, ¿verdad? Los patriarcas, esclavitud y liberación. Hasta ahí. Hasta ahí. No, Ya. sí, maneja todo, pastor, pero ahí nada más. Sí, no se preocupen, aquí de repente ahí, vamos a decir, mirando los apuntes, no hay problema. Se va grabando rápido, eso, no se preocupe. Usted ya lo están grabando, a mí me tomó 6 años grabármelo, así que estoy con eruditos ahorita. Muy bien. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Ahí está para repasarlo. Creación, patriarca, esclavitud y liberación, conquista, jueces, monarquía, exilio y retorno. ¿Correcto? Solamente para probar un poquito. Ahí les he dado los libros que narran estos periodos históricos de Israel, ¿correcto? Pero no he puesto monarquía. ¿Qué libros en la monarquía habría? ¿Se acordarán? ¿Qué libros en el exilio? Monarquía, primera y segunda de Reyes. ¿Ah? En exilio, ¿se acuerdan algo? Daniel y Ezequiel. Perfecto. Y retorno, Esdras. Muy bien. ¿Y quién más? Nehemías. Nehemías, perfecto. Ya lo sabes. Hoy día vamos a ver esto. ¿Dónde ocurrió la creación? ¿En qué parte de este planeta se desarrollaron los hechos? Este, esta historia de redención. La creación está dentro del huerto del Edén, que se menciona en capítulo 1 de Génesis al 11, y la, la Mesopotamia, lo que podríamos decir este río Éufrates, Tigris, lo que hoy día llamaremos Irán, Irak, ¿verdad? La luna media fértil, ahí está, Mesopotamia. Vamos con patriarcas, ¿dónde se desarrolló?
en Canaán y Egipto. Acuérdense que Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, está en Canaán, pero después su descendencia pasó también a veces en Egipto, ¿verdad? Muy bien, se entiende, ¿verdad? ¿Se está entendiendo ahorita? Sí, pastor. ¿Dónde se desarrolló la esclavitud y liberación? ¿En qué lugar habrá sido de ese mundo? Egipto. Egipto. Exactamente, y también en el desierto de Sinaí. ¿Se acuerdan que estaban en Egipto muchos años y después salen al desierto de Sinaí y ahí Dios está con ellos, tratando con ellos y dándoles la ley, donde predica parte de Números, Levítico, y donde predica la segunda ley, o es el sermón del Éxodo, ¿no? De Moisés. Y todo esto hasta aquí, los primeros tres es el Pentateuco. El Pentateuco ahí lo tenemos, ¿correcto? Y en todas estas áreas geográficas se realizó, se pudo desarrollar este panorama bíblico que tenemos acá, ¿correcto? Y la conquista, miren, Canaán, Egipto, desierto de Sinaí, y ahora tierra de Canaán. En Patriarca se le promete una tierra, la tierra de Canaán, ¿correcto? Pero vuelven a Egipto. Y de Egipto son liberados, desierto de Sinaí, se constituye ya Israel como pueblo de Dios y regresan con la promesa tierra de Canaán, territorio de Israel expuesto. En Jueces se corrompe el pueblo, en la monarquía, vamos a verlo después, también se desarrolló en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, pero el exilio se desarrolló aquí, Babilonia y Persia. Mi floquita, mi chiquita. Y también el retorno otra vez a la tierra de Canaán, la vuelta. ¿Se entiende? Como si fuese, si hubiese un exilio y un retorno, ¿verdad? Acá también ellos están en un exilio, el pueblo de Dios en Egipto, y después retornan. Están en un exilio y después retornan. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Pastor, una pregunta. A ¿Eso ver. tiene correlación con los jueces? Porque yo ese día dije 40 porque no eran Ujú. los 40 jueces, sino que cada juez gobernaba un tiempo de 40 años, porque me Ajá. acuerdo que lo leí en un libro del pastor Fernando que tenía acá, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Ujú. claro, entonces más o menos por ahí puede tener una relación, ¿no? Claro, mira, eh, los jueces se desarrolló en la tierra prometida, en diferentes áreas de la tierra prometida y diferentes, vamos a decir, obviamente jueces y diferentes épocas. O sea, por ejemplo, a veces se habla de Gedeón, de ¿quién nosotros? De Sansón y creemos que de repente eh, se desarrollaron seguido, ¿verdad? Porque en la Biblia lo vemos así, pero cuando uno va leyendo la escritura, hermana, se dará cuenta de repente que es en un lugar específico de la parte de Israel, ¿no? Pero, por ejemplo, Sansón fue en otro lugar, Gedeón en otro lugar, Jefté en otro lugar, y diferentes años, y después la tierra descansaba. ¿No? Y otra vez comenzaba el ciclo. Eso lo vamos a ver, pero todo se desarrolló en la tierra de Canaán, en los jueces. ¿Sí? ¿Se Gracias, entiende pastor. eso? Sí, sí, Ujú. pastor, gracias. Uy, ¿qué he hecho?
Ya. Muy bien. Entonces ahí vemos otra preguntita. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy bien. Pasamos ahora sí a desarrollar los dos primeros eh, periodos del panorama de la historia de Israel, creación y patriarcas, ¿correcto? Y entonces tenemos que ver que en creación y patriarcas, igual que en los demás, hay eventos de importancia que tenemos que tener en cuenta para no pasar por alto, ¿correcto? Entonces, ahí va, patriarca, historia universal y patriarca, ¿correcto? En la historia universal vamos a encontrar creación y en patriarcas Abraham, caída y en patriarcas a Isaac. En historia universal vamos a encontrar el diluvio como tercera evento de importancia y Jacob. No es que los demás no tengan importancia, sino que son acontecimientos que que son obviamente universales, ¿no? Es más, les podría decir que para que muchos, nos vean resultados, pues. Porque pues no me voy a ir para que y la Torre de Babel, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, hay cuatro eventos de importancia en historia universal: creación, caída, diluvio, Torre de Babel, ¿correcto? En patriarcas tenemos tres: Abraham, Isaac y Jacob, ¿correcto? Entonces, cuando es de Abraham, acá he puesto 1:24, debería ser 11 al 24 o 12 al 24. ¿Está bien? Hay un pequeño error. Son cuatro. Vamos a añadirle a esto que hay un hilo común. Primero, que hay un pacto de redención antes de la creación, es decir, Dios Trino mm, decide de una manera salvar por medio de Cristo a sus escogidos. Hay un pacto de redención donde Dios elige, el Cristo salva y el Espíritu Santo aplica esa salvación, esa muerte de Cristo por los escogidos. Un pacto de redención. Lo he visto de esa manera para que no se vea como algo que muy humanista, ¿no? Es la historia universal desde el punto de vista de Dios, entiéndanlo así, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de ver la historia universal, pero esta es la historia universal desde la bíblica, desde cómo se ve, cómo lo ve Dios. Por ejemplo, en otras culturas también se habla de creación, caída, diluvio y Torres de Babel, aunque no le llaman Babel. Pero también hay culturas mesopotámicas que hablan acerca de la creación, habla de una lucha, eh, hablan de un diluvio universal, ¿verdad? O parcial, por lo menos, y habla también de sigurats, Torre de Babel, ¿no? Entonces, pero esta historia universal es desde el punto de vista bíblico, el punto de vista de Dios, ¿verdad? Para poder, vamos a decir así, comienza la historia de la redención para el hombre pecador. Muy bien, hay un pacto de redención entonces. Eso es antes de la creación, ¿verdad? Entonces, todavía no está la creación, pero Dios Trino decidió así. En la creación, acuérdense de Génesis 1 y 2. Habían dos arbolitos ahí. ¿Cuáles eran? ¿Qué árboles habían en la creación? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de Ujú. vida. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Per- Perfecto. ¿Qué pasó qué le había dicho, qué promesa había para Adán?
O sea que de todo fruto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer porque moriría. Ujú. ¿Y lo logró o no lo logró? El pacto de obras era ahí, claro, Adán podía, en todo caso, tenía libre albedrío, podía escoger, ¿correcto? Podía escoger. Imagínense cómo habría sido si Adán hubiese hecho caso a Dios, ¿verdad? Hubiese obedecido a Dios. ¿Cómo hubiese sido? Así que Dios establece con Adán un pacto llamado de obras. Es decir, por la obediencia a Adán, se iba a ser acreedor de la vida y por consecuencia para toda la posteridad también, vida eterna. Pero lamentablemente vino la caída, ¿correcto? Vino la caída. Y quiero enfatizar en la caída, hay muchos aspectos para enfatizar, pero básicamente quiero enfatizarlo por el lado de Génesis 3:15. ¿Alguien lo lee, por favor? Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Perfecto, gracias. Podemos ver ahí entonces, hermanos, que, mire, hay un pacto de redención. Dios se compromete a salvar al hombre, pacto de obras, y empieza Génesis obviamente, con la caída. Adán fracasa en su obediencia a Dios para adquirir vida, y sin embargo, Dios desde Génesis ya está prometiendo que no dejaría al hombre caído, ¿verdad? Génesis 3:15 está hablando allí, se le llama también el protoevangelio, y que vendría un descendiente el cual daría salvación. Vendría un descendiente, obviamente sería, vamos a decir así, que herirá a la simiente de la serpiente mortalmente. Entonces, a partir de ahí, las personas estaban esperando al Salvador. Por ejemplo, Adán y Eva cuando tuvieron hijos, estaban esperando a que uno de ellos sea, por decirlo así, el Mesías, que los venga a salvar. ¿Por qué decimos eso? A ver, miren, Génesis 5:29, ¿qué dice? Amén. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y los trabajos de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Gracias. Ya había allí una idea de que vendría un descendiente, Dios levantaría una persona para poder dar liberación, salvación. En este caso ahora era Noé, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también eh, hubo en la caída, Caín mató a Abel, y después el sustituto de Abel, ¿quién fue? Set, ¿verdad? Y Eva esperaba que Set fuera el que asumiera esto, que Dios lo levantó a Set y le dio a este hijo Set para que cumpliera pues esta misión de redención, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, se está entendiendo, ¿verdad? Creo que sí. En Génesis 9, del 1 al 17, vamos a encontrar el pacto noético, el pacto con Noé, ¿correcto? Y lo he puesto de esta manera para que ustedes puedan ver que hay una línea ahí de pacto, de promesa,
¿verdad? Que está interconectado, ¿verdad? A veces solamente lo podemos, si no les pongo esto, podemos ver la historia de el panorama bíblico lejos de los pactos y lejos de cosas que no, de repente solamente como eventos aislados, pero no que no se complementan, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de poner acá el pacto, los pactos acá. Entonces, Génesis 9 del 1 al 17, el pacto noético, es un pacto universal, ¿cierto? Dios se compromete. Es un nuevo, vamos a verlo más adelante, es un nuevo, eh, una nueva creación. ¿Se acuerdan el 5:29? Lo que dice, que ya lo hemos leído, ¿qué dice de Noé? Dice, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestra, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Maldito. es interesante cómo acá Dios presenta a Noé como un futuro, como alguien que daría salvación, ¿verdad? Y más adelante, en el 6:8, no quiero que se vayan, bueno, mejor avanzamos, sí, sí, mejor avanzamos. Y en Génesis 11:27 al 32, encontramos los descendientes de Taré. Y ahí hay una conexión con Abraham. Es decir, presenta a los descendientes de Taré, seguramente ustedes tienen su Biblia, antes los descendientes de Sem, descendientes de Taré, va acercándose para mostrarnos la historia de Abraham, ¿correcto? Pero antes de eso, miren, acá hay una línea, pacto, pacto, promesas, pacto, eh, acá hay una línea con Abraham, pero no podemos pasar por alto estas cosas. El pecado en la caída, el pecado en el diluvio. Y obviamente el pecado también en la Torre de Babel. ¿Cuál? Bueno, es interesante, miren, caída, si bien hay la promesa, ¿por qué hay la promesa? Porque hay pecado, el hombre no puede, perdió el libre albedrío. El hombre se hace incapaz de poder alcanzar su propia salvación. Necesita la salvación del Señor intervenga. En diluvio también el pecado avanza. Eh, Antes del diluvio, violencia, inmoralidad, y después del diluvio, cuando ya ya no llovía y el arca atracó por Turquía, ¿qué pasó? ¿El pecado desapareció o no? ¿Me entendieron? No, no desapareció. ¿Cómo muestran, cómo saben ustedes, cómo podrían mostrar que el pecado no desapareció? Que nosotros somos pecadores. Ya. Y en el texto, en Génesis, ¿cómo se podría demostrar ahí que el pecado no desaparecía? Mm, Ya en los patriarcas, ¿verdad? No, acá todavía en diluvio. ¿Cómo podemos demostrar que el pecado, a pesar que hubo el diluvio, la exterminación de, de la maldad de los hombres malos, por qué el pecado siguió? Antes de que empezara el diluvio, Dios mandó juicio, ¿verdad? Eh, Violencia y inmoralidad eran los pecados. Pero después del diluvio, cuando cesó el diluvio,
Noé sale del arca A veces y ¿qué más? se embriaga y tiene relaciones ahí con sí. Ajá. ¿Y qué pasa con Cam? Lo ve desnudo a su padre, ¿verdad? Ajá. Comete Y un No, acto según se inmoral de echa a reír sexualidad, ¿no? o se burla. ajá, entonces, algunos creen que violó a su papá, otros creen que A simplemente su se madre. burló de él, pues estaba Eh, borracho. Pastor, Sí, dígame. bueno, los judíos tienen esta perspectiva, ¿no? Ellos se refieren que violó a su madre, ¿no? Y Mm, porque ya. afirman lo siguiente, que tanto Noé como su Ajá, esposa se embriagaron y entonces ya. Cam no pudo abusar de su padre, ¿no? Porque ya sería más una aberración, ¿no? Y sino que Ya, abusó de su madre, ¿no? Y creo que más adelante, ya. cuando Cuando dice se que vio sigue la desnudez leyendo, de se su entiende padre, mejor, ¿no? ¿no? Claro. Cuando se dice que vio la desnudez de su padre era que estaba abusando de su mamá, ¿no? Sí, creo que según Levítico, ver la desnudez era tener relaciones, algo así, lo explicaba Claro, el claro, judío. claro. Entonces, obviamente, cualquiera, gracias hermano por la participación, cualquiera que sea esta situación, obviamente el pecado cayó, la maldición cayó sobre Can o sobre quién cayó. Sobre su descendiente, su hijo, ¿no? Canaán. Ajá, Canaán, interesante, ¿no? ¿Y por qué lo que se estamos demostrando acá, obviamente el pecado ahí, en la Torre de Babel se demostró pecado o no? ¿Hubo pecado ahí o no? ¿Fue una época dorada? ¿Qué pasó? Soberbia. También hubo pecado ahí, ¿Por qué? porque no tomaron a Dios en cuenta, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer, o sea, no ponieron a Dios en primer lugar, o sea, se enaltecieron. ¿Ah? Entonces, Dios les había dicho que pueblen la tierra, ¿verdad? Y ellos hicieron lo contrario, ¿cierto? Ujú. Quisieron hacer una torre que es culpa de llegue al Exacto. cielo. Lejos de salir y poblar la tierra, ¿qué hicieron? Hicieron una urbe, ¿verdad? Entonces, una rebeldía contra Dios, contra su palabra, ¿cierto? Pastor, ¿tiene algo que Sí, ver ahí Nimrod? Creo que también se menciona de Nimrod, que era el claro, pagano, claro, que fue el que claro, impulsó para que hicieran eso. claro que sí. César, a ver, Nimrod, ¿dónde está? ¿Me ayudan? Está en Génesis 11, creo, ¿verdad? O Génesis 10. Bueno, eh, es importante Génesis, que, perdón, Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 10, pastor. ya. ¿Pueden leerlo, por favor? Ah, sí, sí. ¿Y Y Cus? Cus, y, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y Ah, fue el, co- y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, ujú, Akkad y Calne, en la tierra Sinar. ujú. Muy bien, interesante esta parte, gracias hermana. Miren, eh, hay algunos que hablan de vigoroso cazador, poderoso en la tierra por vamos a decir, eh, primero, porque
eh, vamos a decir así, una persona que tenía un dictador, y cuando habla de vigoroso cazador delante de Jehová, quizás uno dirá, pero ¿por qué que vigoroso cazador delante de Jehová? ¿Qué malo tiene eso? Más bien al contrario, ¿no? Parece que estuviera saltando, pero la idea es que algunos creen que era un cazador de hombres, o sea, era imagínense, no cazaba animalitos, sino cazaba hombres, la violencia, la maldad de este hombre, ¿no? Y obviamente tenía mucha capacidad para poder construir su reino, pero sobre todo la rebeldía que había, porque Dios les había mandado que pueblen la tierra, pero ellos quisieron hacer lo contrario. Muy bien, pasamos a patriarcas, para no demorar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí preguntas o algo que ustedes quieran comentar? Quizás no estamos desarrollando todo. Acuérdense que es un panorama general, ¿correcto? Porque si no, acabamos en el 2027. ¿Está bien? Entonces, pacto de redención, pacto de obras, las Pastor, promesas. Sí, todo ese acontecimiento se debe aceptar como hechos históricos, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasaría si no fueran hechos históricos y serían puros mitos? ¿Qué pasaría? Bueno, aún la creación del hombre sería mitológico, ¿no? Y para Aunque nuestra fe, ¿qué sería? ¿Cómo se llevaría al campo de la aceptación esto? Por ejemplo, podría eh, perder credibilidad, ¿no? Y aceptación. ajá, muy bien, perfecto. Y de la caída, ¿qué Habría, pasa si habría, no pe- hubiese sido un evento histórico? habría pecado, habría el origen del pecado. Ajá, ya. Entonces se anula, ¿verdad? No hay suficiente base para hablar acerca del pecado. En una, si no son hechos reales, bueno, son historias, pues, ¿no? Dios, de un pueblito, de unas tribus por ahí que quisieron, vamos a decir, unirse, crear una nación, y incluso uno puede decir, bueno, Dios no es relevante. Si fuese un mito, todo esto, incluso la caída, la, ¿por qué habríamos de hablar del pecado? Podríamos incluso decir, existe un Dios justo, hay, hay posibilidad de salvación, puede ser Génesis 3:15, ¿verdad? ¿Por qué hablar del pecado? Si esto solamente es un mito, ¿verdad? Y uno puede Pastor, decir, creo que en el Génesis 13 algo problemático que se presenta ahí es cuando la serpiente habla, ¿no? Y algunos se apelan a eso para decir que, bueno, el Génesis es algo mitológico, ¿no? Porque se ve ajá, serpientes hablando, ¿no? Como se ve en las claro, fábulas creo que en las fábulas de Isopo, ¿no? Donde los ajá, animales hablan. ajá, Y entonces algo problemático, ¿no? Porque muchos apelan a eso, ¿no? Para ajá, mostrar que es irrelevante, ¿no? Es mitológico así o es. o a un simbólico, ¿no? La caída también es simbólico porque no ocurrió, ¿no? Ajá. ¿Y cómo demostramos con la Biblia, con la Biblia ahí abierta que ustedes ahí seguramente tienen, cómo demuestras tú y los demás que es historia? Bueno, el apóstol Pablo en su carta va a apelar, ¿no? A esta serpiente, lo cual sugiere que fue algo real, ¿no? Y también en Apocalipsis se va a Ujú. hacer una mención de esta serpiente antigua, ¿no? Juan va a Ya. hablar ¿Y de esta qué? serpiente antigua.
Perfecto. Y en Génesis mismo, no nos vayamos todavía al Nuevo Testamento. ¿Está bien? Está muy bien lo que dices, pero a ver, pensemos en Génesis. En Génesis sería algo problemático, ¿no? Porque no sé cómo se podría Ya. hacer ahí una idea, Ajá. pastor. Sí, a ver, es lo que se llama la narrativa, ¿correcto? Miren, el 3:1, ¿con qué palabra empieza? Pero la serpiente, ¿cierto? Claro, Ya, muy bien. Después, bueno, primero es, la palabra en hebreo es bau, es una bau, pero la serpiente es una bau hilativa. ¿Qué quiere decir eso? Que una narrativa hay conexiones, ¿verdad? Entonces, en el cual se ve que el autor, el que narra los hechos, están, o mejor dicho, la BAO, ahí se trata de que Moisés está narrando hechos, no está narrando, está, vamos a decir, armando su bosquejo, por lo menos de la historia, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, Génesis 2:4, por ejemplo, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿qué sugiere esto? Sugiere que obviamente para narrar hubo investigación, no solamente un asunto de visiones, de sueños, no, no, no. Esta persona se documentó, en este caso Moisés. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando uno ve también el capítulo 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿correcto? Entonces, Moisés está apelando a que está dando base sólida a su narrativa. Miren, señores, esto no lo estoy sacando un invento. Yo me he ilustrado, yo he investigado, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente que sabemos, escribió esta historia. Más o menos por ahí también. Y lo que tú has dicho es perfecto también. Por ejemplo, Jesús también cuando habla de cuando habla del divorcio, obviamente habla como si fuese un hecho con historia, como una narrativa histórica. ¿Se acuerdan? Cuando habla del divorcio, ya no serán dos, sino uno, dice, ¿no? sí, Entonces ahí también está, eh, Jesús mismo acepta la narrativa histórica, tal como lo narra acá Moisés, ¿no? Pero en Génesis también podemos encontrar algunas luces como estoy mencionando, ¿verdad? Pero si nos quedamos ahí, quizás la idea es presentar un panorama en general, ¿correcto? En patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Yo he puesto acá, usted puede revisarlo, Génesis, acá es 12 al 24, Génesis 22, he puesto acá el 22 porque em, se habla del sacrificio de Isaac, según la Reina Valera ahí, ¿cierto? Y Jacob, Génesis 25, 23, 27 al 50. A ver, eh, si uno, me gustaría que después usted vea en su casita las promesas. Por ejemplo,
de Génesis 12, 1 al 3, usted se dará cuenta, por ejemplo, que eh, eh, con, con Génesis 22, 24, 26 y Génesis 25, que básicamente es la misma, la promesa a Abraham es hecha a su hijo y también a Jacob. No es diferente, no es diferente, ¿correcto? Y acá quisiera que ustedes vean un poquito. Eh, Cuando se habla de, de Génesis 3:15, tenemos que amarrarlo acá un poquito y verlo de la descendencia. Acá Dios escoge a una familia para dar una promesa, pero la promesa de 3:15 sigue vigente a través de la descendencia que vendría el Salvador en la descendencia de Abraham. ¿Me estoy explicando? No vayan a pensar que acá la promesa de Génesis 3:15 ya acá y se salta de frente a Jesucristo. No, se va, el Señor lo va acoplando acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la triple promesa? A ver, ¿recuerdan? ¿A qué le promete? Génesis 12, del 1 al 3. ¿Qué le promesa? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Será una nación, primero será una nación grande. Ajá. La tierra Después, prometida. la tierra, una tierra, ajá. Nación, tierra y una Descendencia. descendencia, perfecto. Entonces ahí encaja Génesis 3:15, ¿no? Y según Gálatas dice también que está hablando en singular. En Génesis 3:15 en el original dice, esta te dirá, pero cuando uno va al original se da cuenta que no dice esta, que es femenino, sino dice, él te dirá en la cabeza. Es masculino, singular, interesante. Muy bien, hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Vamos a avanzar porque si no, pacto de Génesis de 12, el 1 al 3. Acá lo va a encontrar Génesis 26, 3, 4 y 5 y el versículo 24. Se dará cuenta y usted podría revisar que cuando Dios se dirige a Isaac, cuando se dirige a Jacob, le dice, yo te voy a hacer, yo he hecho pacto con tu padre Abraham. Lo que le prometí a Abraham te lo prometo a ti. Esa es la idea, ¿correcto? Y eso sigue, sí. Ahora, ¿José era un patriarca o no? Eso ya lo hemos visto. ¿José era un patriarca o no? Ya me dicen. Josué, el sucesor de Moisés. No, no. José, Jos- José el hijo este, de el Jacob. vendido por sus El hermanos. vendido. Sí, sí, el vendido. El que lo No sé, vendieron, ¿no? eh, Era, No. bueno, no, creo que Moisés sí puede entrar, pero a Josué no he visto que lo pongan en ajá, los patriarcas, ¿no? ajá, Moisés ¿Estás por tampoco era un ahí? patriarca, ¿correcto? Sí, Pero sí, aunque eran algunos estos lo tres. ponen, ¿no? Ajá, Ujú. José era hijo de Jacob. Es Claro. fácil, ¿saben por qué se dan cuenta de esto? Porque muchos pueden ponerlo a José como del 37 casi en adelante se habla de José, ¿cierto? Pero casi al último habla de Jacob. Es decir, Jacob no pierde preeminencia en el relato, siempre está casi presente, ¿no? Ese es uno. Dos, también porque Jacob, la promesa es dada a Jacob, no a José. Entonces, en cierta manera, José es un
un tipo de Cristo, ¿no? Un tipo de Cristo que a través del sufrimiento, ¿verdad? A través del sufrimiento iba a dar vida a su pueblo. Así como José a través del sufrimiento eh, salvó a su pueblo de la hambruna, así Jesucristo iba a salvar a su pueblo de la muerte eterna. Es un tipo, es un anuncio, ¿no? A través del sufrimiento. Obviamente el sufrimiento de Cristo es mayor que el de José, mayor que el de cualquiera, ¿no? Y la vida que da es mayor que lo que ofreció o que salvó José, ¿cierto? Entonces, y segundo está la soberanía de Dios. Dios había prometido que iba a salvar a su pueblo, que sería su pueblo, que iba a levantar un pueblo. Y entonces, que, lamentable hubiese sido, ¿no? ¿Verdad? Que pereciera ahí la familia de Jacob, que eran 70 que entraron a Egipto. Entonces hubiese demostrado que Dios no es fiel a sus promesas. Pero Dios había prometido a Abraham que levantaría una nación y estaba forjándose. ¿Se está entendiendo esto, verdad? Amén, amén. Muy bien. La creación. Algunas cosas puntuales. La creación fue de la nada en 6 días, bueno en gran manera. No nos vamos a detallar mucho en eso, sino solamente eh, algunas cosas. Dios es Dios el rey, el hombre su siervo, un administrador. Siempre se presenta a Dios como rey. Esto de acá, la primera, lo que está acá, ustedes están viendo, lo pueden encontrar bueno, en sus mismas Biblias pueden desarrollarlo. El día ahí hay un debate si es días largos, si son días de 24 horas, si son milenios, ¿verdad? Eh, bueno, se puede demostrar con la Biblia que obviamente no eran miles de años, ni meses, ni nada. En la misma Biblia, la palabra, no la he puesto acá, pero la palabra en hebreo es yom, yom, ¿verdad? Entonces, que habla siempre, o siempre se habla de la palabra día, de esa palabra yom, y se refiere a un día de 24 horas literal, ¿no? Y acá no es nada de... eh, ahora uno dice, y bueno, el tercer día se creó, ¿cuándo aparecieron las plantas? Tercero, creo, ¿no? Y la luz, el solcito para la fotosíntesis, ¿cómo fue el asunto? Entonces acá no es posible. Pero para Dios nada es imposible, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en grande. Dios el rey, el hombre es su siervo administrador. Acuérdense de eso siempre, ¿no? Eh, ah, no es el huerto del hombre, es el huerto de Dios. Generalmente, paraíso. Hay temas que uno puede sacar ahí, como por ejemplo la familia, el trabajo, etcétera, ¿cierto? Eh, la Biblia no es un libro científico, pero no significa que no encontremos temas como ecología, arqueología, astronomía, ¿cierto? Entonces, pero que no perdamos la mirada, la visión, a dónde está apuntando la creación. Ahora, ¿cuántos han leído Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2? Amén, amén. ¿Lo han Amén. leído? ¿Sí? Sí, pastor, sí. ¿Y qué diferencias encuentran? En Génesis 1 y 2. Ujú. Bueno, en Génesis 12, Hay algunos que dicen que son diferentes relatos de diferentes autores, ¿no? Génesis termina con
con el hombre, la creación, ¿no? Y Ajá, Génesis 2 comienza con el hombre y termina pues, con el resto. ajá. Entonces Moisés está diciendo, yo no voy a hablar, es una manera yo no voy a hablar de marcianos ni de los animales, ¿no? El tema ahí es, Dios está preocupado por su creación, específicamente el hombre, el virrey, ¿no? Aquel que Dios ha puesto como administrador, ¿cierto? Por él, su máxima, la coordinación de la creación, el hombre, ¿no? Entonces, eh, de ahí también es muy interesante ver esto, hermanos, ya ustedes lo verán en otra oportunidad donde se hable solamente de la creación, es un curso entero, ¿sí? Entonces, acá será para que no terminemos nunca. Pero es interesante, estoy despertando algunas cosas. Usted también puede hacer un trabajo acerca de la familia en Génesis, el trabajo en Génesis. A ver, solamente el trabajo, ¿será maldición el trabajo o no? No, Claro, claro, entra parte de la maldición, ¿no? Porque con el sudor de tu eh, frente comerás, algo así dice, ¿no? Ya, y Antes de si, la caída ellos no trabajaban, pues, ¿no? Tenían todo servido, no había a ver, necesidad. a ver, ¿qué piensan ustedes? A mí mi y hermano dice que tenían todo cuando, servido, no trabajaban antes de la y creación. cuando dice que lo puso en el huerto le den para que lo labrase y lo cuidase. Ajá, ya hay dos posiciones, ahí está, es interesante ¿No? esto. Entonces, obviamente el trabajo, ¿saben cómo lo pueden hacer? El trabajo antes de la caída y el trabajo después de la caída. ¿Está bien? El, o sea, el hombre trabajaba antes de la caída, como bien nuestro hermano dice. Además, también Adán tenía que poner nombre a todos los animales, ¿no? Che, que eso es. Si para el hijo nomás es un poco difícil poner nombre, ahora, ¿qué le ponemos? ¿El nombre del abuelo? ¿De quién le ponemos? Ah, yo me demoré como 3 meses para poner el nombre, ya creían que yo no quería poner el nombre a mi hijo. Entonces, imagínense ahora a Adán colocando nombre a cada animal. Este se va a llamar cucaracha, este grillo, el pistacho, ya, tanta cosa. Entonces, para desarrollar temas así, siempre acuérdense la familia de repente antes de la caída, cómo puede haber sido la familia después de la caída, ¿correcto? Y así uno se va a evitar de repente, vamos a decir, tropezar en estos temas, ¿correcto? Les va a ayudar muchísimo. Incluso, hermanos, hoy vamos a hablar del trabajo. Y el trabajo antes de la caída fue de esta manera. Y cuando hablas de la caída, ya es el hombre en pecado, bajo la maldición. Entonces, ¿cómo afecta, ¿no? El pecado al trabajo. ¿Se entendió? ¿Sí? Y el trabajo antes de la caída, pues se lo harían de una manera especulativa, ¿no? Porque, Claro, o cómo lo harían, porque no se sabe, pues, ¿no? habría que analizar, claro, por ejemplo, tendríamos que pensar, por ejemplo, cuando habla de labrar, habla de poner nombres, obviamente, podríamos poner las ventajas que tenía antes de la caída para Adán trabajar, ¿no? Claro, y además estaba en un huerto, ¿no? En un huerto específico, Claro, claro. Parece que la idea es que le dé mantenimiento, ¿no? posiblemente. Sí, claro, como dices tú, es cuestión de especular, pero ¿sabes cómo te puede ayudar? Buscar las palabras, labrar, la palabra labrar es clave, ¿no? ¿Qué conlleva qué? Entonces, es solamente sembrar, cortar hojitas, eh, echar semilla. Un libro que les puede ayudar a esto, voy a tratar con Percy coordinar por lo menos para que tengan esta parte de Génesis, que yo sé que están interesados algunos,
Yo solamente estoy dando un panorama y guiándolos por este lado de del pacto como buenos presbiterianos, ¿no? Entonces, de Gerardo Voss, ¿correcto? Entonces, con Percy coordino para que ustedes lo puedan tener ahí unas copias que hablan sobre este tema, incluso de los árboles, de la serpiente, y todos estos temas que a veces no los tocamos. Pero si hay alguno, podemos hacer vamos a hacer, para tocar estos temas, podemos coordinar con mi hermano Percy para poder desarrollarlos, ¿no? Un conversatorio, porque yo sé que ustedes también pueden aportar muchísimo. ¿Les Amén, amén. parece? Amén, pastor, toma la palabra. Ujú. Muy bien. Hablamos de la caída, rapidito, porque ya nos ganó la hora, ¿verdad? La caída del hombre. Consecuencias del pecado, tenemos que, se rompió la relación con Dios y entre nosotros, ¿verdad? Se perdió el libre albedrío. Aquí es la clave, ¿correcto? Se perdió el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué será clave ese punto? Como jóvenes presbiterianos. ¿Es necesario ponerlo ahí, pastor? ¿Se perdió el libre albedrío o se corrompió el libre albedrío? ¿O es Ah, discutible? sí. Ah, ya, ¿a qué te refieres, por ejemplo, con que se corrompió? Porque Calvino dice, ¿no?, que el libre albedrío del hombre está monstruosamente corrompida, ¿no? Ya, Pero ya, no dice que se perdió el libre albedrío, ¿no? Aunque Lutero dice que se perdió, ¿no? ya. Ajá. Entonces, podemos tomarlo así, ¿correcto? Como que el hombre no es capaz de poder labrarse su propia salvación, ¿correcto? La naturaleza humana, obviamente, la naturaleza caída a toda la raza humana. Con esto también tenemos Romanos capítulo 5, ¿cierto? Eh, se perdió o se corrompió, se oscureció o sí, tiene que ver con la imagen de Dios algunos, ¿no? Cuando Calvino habla ahí también. Y aquí está, en medio de todo esto, yo quisiera que vean que en medio de todas estas consecuencias del pecado se habla de que aparece Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ahora, ¿cómo más se mira la gracia de Dios aquí? En dando una promesa, pero en Génesis 3, si pueden chequear sus Biblias en Génesis 3, por favor. En el 21, ¿qué pasa ahí? Del 21 al 24, en medio del Ya, pecado está la gracia de Dios, ¿verdad? sí. Génesis 3:15. ¿Qué más ocurre? ¿Cómo observan ustedes la gracia de Dios? ¿Qué pasa? ¿Solamente con la promesa? ¿Cómo muestra Dios su gracia al hombre pecador? Que los viste, ¿no? Después de haber pecado, los viste y hacen sacrificio con los de animales. Ujú. El Un, primer sacrificio, ¿no?, presentado. ah, ajá. ¿Qué más podemos hablar de ese sacrificio de animal? Aunque Tiene que ver algunos con dicen que un... es un tipo de Cristo, ¿no? Ya, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué es un tipo de Cristo? Que tiene que haber muerte y sangre, ¿no? Para Ujú, ujú. Perfecto. ¿Algo más podrían anotar ahí? De repente que un animal inocente, ¿verdad? ¿El animal qué culpa tenía? Para morir, para cubrir su desnudez,
tu desnudez. Lo único que nos puede cubrir, el sacrificio, más adelante apuntando obviamente a Jesucristo, el primer sacrificio. ¿Qué más? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué más hizo Dios para demostrar su gracia? No lo dejó permanecer en el huerto para que coma del fruto, ¿no? Ajá. ¿Qué Bueno, hizo algo él? interesante que, pastor, está algo interesante que notamos ahí es que aunque la causa de la desobediencia era la muerte, o sea, Ujú, ahí creo que aparece la palabra tánatos, ¿no? ujú, En el hebreo, que era ujú. muerte literal, o me equivoco. Ya, ajá. Está bien. Está Entonces iban a convencido. morir literalmente, pero Dios es misericordioso, ¿no? Y muestra su gracia dándoles vida, ¿no? Ajá. No los mata, ¿no? Y Así ahí es. vemos también la gracia de Dios, ¿no? Qué lindo cuando Dios está, quizás, no sé si está bien aplicado, pero qué bonita oportunidad que les dio, ¿verdad? Así es Dios con nosotros, hermano. En Cristo nos ha dado esa oportunidad de ser libres y no salir de la muerte. El 24, ¿qué les parece? Cuando fue echado del huerto, ¿no? Sí, el 24 cuando el hombre es ¿Por qué echado del tuvo que huerto. hacer eso? También tiene que ver con la gracia, ¿no? ¿Verdad? Con la misericordia de Dios, pero O quizás tiene que ver con la consecuencia, ¿no? La consecuencia de su desobediencia causó que fueran echados fuera del huerto, ¿no? ya. ¿Y por qué tuvo que poner en el huerto querubines y una espada encendida que se... Porque, ¿sabes? De repente se entendía y conocía el corazón Porque del Señor. ahí Que, estaba el árbol de la vida, ¿no? Y para que no puedan acceder a ella, Ya, pone pues. esos querubines, ¿no? Es que es interesante, ¿no, hermanos? Cómo es, como Dios, conociendo ya, acuérdense que la naturaleza humana ya estaba eh, inclinada al mal, ¿verdad? ¿O no? Y el hombre por naturaleza va a querer desafiar siempre a Dios. Ah, tú me echaste, ¿no? Ya, entonces voy a volver, bueno. Y obviamente fue el hecho de que tomar el árbol de la vida, a veces hay autores que hablan acerca de que si en ese estado hubiese comido el árbol de la vida en estado de pecado, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no se sabe, ¿no? En eso también, si queremos, solamente especularíamos, ¿no? Porque la Biblia Ajá. no dice nada al respecto. Ujú. Pero qué podríamos más o menos vislumbrar? ¿Podemos vislumbrar Bueno, algo? que el hombre no hubiera muerto, aunque siendo creación necesariamente tenía que morir en algún momento, ¿no? Aunque comiera del árbol de la vida. Como es Ya. criatura, bueno, es Lo, perecedero, pues, ¿no? ajá. Acá lo que se está mostrando también, hermanos queridos, es que cuando Dios pone querubines, resguarda el árbol de la vida, está tratando de, no, bueno, nos muestra la pecaminosidad, la rebeldía del hombre, su naturaleza, que es la de buscar, el intento de buscar por sus propios medios su, eh, vamos a decir, su salvación, por decirlo de alguna manera. Pero también aquí podemos mostrar que Dios, cuán grande es el amor de Dios, que no quiere que el hombre permanezca en ese estado. Él quiere Eh, libre. pas- ¿Aló? Pastor, entonces ahí el árbol de la vida, no sé si estaría bien esto, pero
voy a mencionarlo, también sería un tipo de Cristo, y haciendo esto una comparación de la vid, ¿no? Que Ajá. él se menciona como la vid, ¿no? Y los pámpanos que somos nosotros, ¿no? Y que la vida y el que está en él, y Ujú. el pámpano que está en él, bueno, eh, tiene vida, pues, ¿no? Claro. O no sé si sería mal aplicarlo así. ¿Qué opinión tendría al respecto? Tendría que verlo porque, a ver, el árbol del... Sí tienes razón en alguna parte, pero de ahí a... porque la resguarda, más bien eh, el hombre se va a querer acercar a Cristo, ¿no? En este caso se podría interpretar así, ¿por qué Dios no permite que se acerque el hombre a Cristo? Eso sería una objeción, ¿no? Pero está bien para debatirlo un poco más, ¿verdad? Con con este material que les voy a dar, se va a aclarar muchas cosas. Gerardo Vos es un bastante respetado en el mundo reformado y un erudito, ¿no? Así que no se preocupe, no se preocupe. Vamos a terminar. Bueno, acá está el huerto del Edén. ¿Existirá? ¿Qué piensan? ¿Existe o ya no existe el huerto del Edén? A ver, ¿qué piensan, hermano? Muy bien, entonces, si no quieren hablar, Como sí. huerto, como huerto, creo que pastor, no, no. Creo que Ajá, tierra sí, ¿no? Queda en Mesopotamia. ajá, claro, Ah, como hay otra huerto. idea, pastor, que dicen que el huerto ha sido escondido por Dios mismo, ¿no? Para que los hombres Ajá, no puedan encontrarlo, ¿no? Porque algunos se han tratado de buscarlo, ¿no? Creo que ujú, hay documental de eso, ¿no? Que los ujú. hombres van en busca del huerto, ¿no? Según las especificaciones que da en la Biblia, ¿no? Ya, Y los lugares ahí de Mesopotamia. claro, claro, así como, a ver, vamos a decir, a ver, que existió, existió. ¿Y cómo pudo desaparecer, por decirlo de alguna manera? ¿En qué circunstancias? Diluvio. El diluvio es una respuesta. Ajá. Y obviamente huerto como huerto no hay, pero sí obviamente más o menos una posible localización, ¿cierto? Pero solamente se menciona aquí, ahora lo que se conoce es Tigris y el Éufrates, ¿no? Falta todavía creo que hay dos ríos más por ahí, ¿no? ¿Dónde están? Lo más probable es que obviamente en el diluvio pues se destruyó todo, ¿no? Pero bueno, en la caída del hombre, Génesis 4 del 5 al 3, 6 del 1 al 7, eh, la naturaleza humana caída en los descendientes de Adán. Usted lo va a encontrar ahí. Y habla de violencia, y siempre en la iglesia estoy mencionando sobre un término, violencia. ¿Qué término en hebreo se acuerdan? Violento. ¿Ha escuchado el grupo terrorista Hamas? La Sí, palabra violento. Ajá. Entonces, Violencia esa tiene que ver palabra con Hamas, sanguinario, ajá, sanguinarios, puede ser por ahí, violentos, violento. sanguinarios, eh, tendría que acudir a un diccionario. Así, sí, no, lo que pasa que estoy diciendo en Hamas es una palabra hebrea que habla acerca de violencia, ¿no? Más o menos para relacionarlo. El hombre en su naturaleza se vuelve, acuérdense en Génesis que Dios destruyó al hombre en el diluvio porque aumentaba la violencia,
¿cierto? Si lo leen bien, va a ser así. Y obviamente siempre la violencia y va a estar, idolatría también va a estar bien amarrado a lo que es la inmoralidad. Va a ser el trío dinámico ahí, ¿no? Y luego viene el diluvio, ¿cierto? Juicio divino, gracia divina también. ¿Cómo vemos la gracia divina? Noé y su familia salvados. Es una nueva creación, ¿verdad? ¿Cierto? Y acá está vamos a decir, el debate, ¿no? Por años que ha pasado que dice diluvio parcial o total. Pero no hay que perder la perspectiva. Miren, hay un juicio sobre el pecado, pero la gracia divina en la elección de Dios, Dios escoge a una familia para salvarse. Hay una nueva creación. Igual con Cristo Jesús, eh, Él empieza una nueva creación, ¿cierto? Eh, Ahora, el diluvio parcial o total. Algo, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue total o fue parcial? Es decir, solamente se inundó una parte del mundo o todo el mundo se anegó en agua. Bueno, yo he escuchado a un judío que el diluvio fue universal, ¿no? Universal, Ya, ajá, en donde aún los gigantes que se menciona en Génesis 6, ¿no? Que ajá, creo que eran los Nifilim, algo así, también murieron ya, ahí, ¿no? ya. No, están muy fuertes las aguas que se murieron. Mira, es interesante ahí, hermanos, porque otra vez, volviendo al texto, usted mismo puede buscar qué indicios me da Génesis, el diluvio de que fue totalmente en el mundo. Total, fue un diluvio total. Eh, y después va otras escrituras, como bien el hermano hace poco nos presentó también, ¿no? La escritura en el Nuevo Testamento nos dice esto, pero primero vayan a Génesis, donde está la historia del diluvio, y vean ahí qué indicios el mismo texto te da para que sea, eh, para corroborar que fue un diluvio total, ¿correcto? Sí, bueno, solamente la familia de Noé sobrevivió, ¿no? No se Ajá, habla de más. ya. A ver, por ejemplo, es un buen dato, ¿no? A ver, si que, ya vamos terminando, no se preocupen. ¿Qué pasa si es que hubiese sido parcial? Para pensar, qué hubiese pasado si el diluvio hubiese sido parcial solamente? Hubiera habido gente todavía viviendo, pues. Ajá. Y hubiese habido una contradicción ahí. Entonces esos no merecían, no tenían pecado, ¿verdad? Entonces parece que el argumento total de un diluvio parcial, hay también, vamos a decir, consecuencias doctrinales ahí, ¿no? Traería consecuencias un poco eh, doctrinales. Yo también Pastor, sí, Pastor, aquí dice en Génesis 7, el 21 dice, y murió toda carne que se movía sobre la tierra, ¿no? Y después dice en ajá, el 22, dice que todo lo que tenía aliento de espíritu de la vida, de sus raíces, todo había, o sea, todo murió. Y el 23 dice, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, o sea, fue total, según los ajá. tres versículos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer esa tarea por ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra? Ahí nuestra hermana ya encontró, por ejemplo, los textos que hablan, que le dan sustento a ella de que fue total, ¿no? Dice, todo lo que se arrastra, todo lo que tiene aliento,
así fue destruido desde el hombre hasta la bestia, es decir, y, y uno puede también ver un poquito, ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿dónde reposó el arca? En el monte Ararat, ¿no? Monte Ararat. Ujú. Entonces, Ararat, ya, a ver, y de repente ustedes pueden investigar un poquito allí, eh, qué altura tiene ahora ese monte, está entre Turquía y Rusia, creo que es, ¿no? Entonces, pueden, ustedes mismos con la palabra de Dios ahí marquen una libretita, algo que les dé la Biblia misma, nos va a decir, eh, por ejemplo, eh, cuánto tiempo estuvo Noé en el arca. Noé, bueno, pasó casi completamente un año, ¿no? Un año hasta que Ajá, baje todo. ya, imagínense, ¿no? Entonces un año para que pase. Ahora, algunos hablan de parcial, fue parcial, dicen, porque ¿dónde se fue todo el agua, no? Se supone que debe estar el ciclo, ¿cierto? El sol, el vapor, lluvia otra vez, ¿cierto? Ese ciclo no se repite, dicen, ¿no? Entonces, por eso que fue parcial. Entonces, ¿qué es la idea acá? La idea de ustedes es que eh, eh, sacar acá temas que ustedes mismos con la Biblia puedan desarrollar eh, sus argumentos, ¿verdad? No fue parcial por esto, fue total por estas razones, que dice la palabra de Dios, por esto, ¿correcto? Y después de ahí ya recién pueden ir a la otra escritura o a las otras escrituras que dice el Nuevo Testamento. eh, por ejemplo, los días de la creación fueron 6 días de 24 horas o fueron eh, de miles de años. Cada día fue 1000 años, ¿no? Entonces, analizo lo que dice la escritura primero, dónde se encuentra en Génesis y después qué me dice el resto de la palabra acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, más adelante Moisés se le dice, trabajarás 6 días y al séptimo descansarás, ¿no? Entonces, ya recién me voy a otro pasaje que dice eso, ¿no? Para argumentar de repente que si hubiese sido 1000 años, cada día, imagínense, tendría que descansar 1000 años también, ¿no? Cada día, pues, ¿no? Muy bien. Aunque algunos aplican el pasaje de Salmo y creo que también Pedro habla, ¿no? De que 1000 años Ah, para Dios claro, es como un día, ¿no? Pero eso sería algo irrelevante, ¿no? claro, claro, no, sí, claro, fuera de contexto, ¿no? Fuera de contexto. Ahí estaba hablando acerca de la vida, cuán corta es, cuán pasajera es, ¿no? Y bueno, acá está la Torre de Babel. Acá le he puesto para que vayan viendo algunas cosas, ¿cierto? Los patriarcas. Y acá les terminamos con esto, ¿correcto? Terminamos con esto. ¿Por qué les pongo esto? Para más o menos recordar todo lo que se ha... Miren que es una línea histórica, es una línea en la cual Moisés al escribir está direccionando más o menos eh, a dónde quiere llegar, ¿verdad? Por ejemplo, él habla de la creación, ahí encontramos a Adán, a Caín, Abel que es reemplazado por Set, porque Caín lo mató, habla de Noé, los 3 hijos, Sem, Jafet, Cam, de la línea de Sem sale Abraham,
De Abraham sale Isaac, Isaac Jacob. Y obviamente habla de Jacob. Cuando en la palabra de Dios usted encuentra Génesis, y se hablará no solamente de, muchos ven José, está bien, pero debemos tener una mirada un poquito más porque vamos a entrar para la próxima sesión, vamos a encontrar esclavitud y liberación. Entonces, dice que entró Jacob a Egipto. Jacob entró a Egipto 70 personas. Y otra vez la narrativa histórica. Dice, estos son nombres de los hijos de Israel, Éxodo, ya, que entraron en Egipto. Es decir, está tratando de unir la historia de muchos años con Jacob. Es decir, no perdamos de vista el pacto que Dios ha hecho con Abraham y que la promesa de Génesis 3:15 sigue en pie. ¿Se entendió? Sí. Bueno, hasta ahí nomás, porque ya nos hemos pasado mucho de la hora, ¿no? Y ya dentro de poco van a estar abandonando también. La idea no es este curso tengo entendido que no es eh, debatir, creo, ¿no? Sino eh, o discutir sobre algunos temas importantes y no ponernos a la mesa para que luego ya el hermano Percy pueda estar desarrollando algunas cositas ahí, ¿no? Que pueden ser relevantes para su discusión. Entonces, mi compromiso es que esta semana tengan esa copia, ¿correcto? Gracias, pastor. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos.